aprender, pero para aprender hay que desaprender, al menos en este caso, en cuanto al tema político venezolano. Epa mi llave, feliz jueves, feliz noche. Bien, he terminado un peregrinar que he realizado en las últimas semanas, aprovechando la contienda política de las elecciones regionales y legislativas para tratar de entender más nuestra realidad política y la electoral y nuestra realidad en cuanto a la fuerza de gobierno o la alianza oficialista y lo que tiene que ver con la oposición. Y pienso realizarles vamos a decirlo así, voy a hacer un informe, el cual lo voy a ir presentando en cápsulas, donde voy a analizar todo lo que he observado estas semanas, todo lo que he podido apreciar. Y por eso hablo de desaprender para aprender, porque primero hay que entender la realidad política en nuestro país, la verdadera realidad política, y entender, y aquí uso la palabra entender de manera a propósito, entender que la vida no es una fotografía. La vida política venezolana en particular no es una fotografía, esto es una película. ¿Por qué se los digo? Porque tenemos una cantidad de paradigmas y creencias, por ejemplo con relación al chavismo, como también con relación a la oposición, que pudieron ser ciertas para un momento determinado, pero que ya no lo son. También muchas de estas creencias, muchos de estos paradigmas, tienen base errada, base falsa, base en suposiciones, que a veces son muy típicas del venezolano, cuando asume una posición simplemente porque cree, o simplemente porque le dijeron algo, o simplemente porque generaliza. Pues le voy a decir que quienes están todavía bajo esos esquemas están totalmente desalineados a la realidad política del país. Es decir, el chavismo hoy, teniendo al frente a Nicolás Maduro, es distinto al chavismo de hace 12 años atrás, cuando ganó Maduro las elecciones. Y es distinto al chavismo 18 años atrás, cuando gobernaba Chávez. Es totalmente diferente. Tanto en su manera de administrar la cosa pública, la gerencia pública, como en la manera de manejarse políticamente. Señores, yo lo vengo diciendo y lo voy a reiterar. El chavismo es una maquinaria política organizada, aceitada, muy bien estructurada. No es un reloj suizo, porque no estamos en Suiza. No deja de tener muchísimas fallas, pero para las dimensiones de nuestro país, para los retos políticos que existen en nuestro país, yo estoy convencido que es una de las maquinarias más poderosas que hay en Latinoamérica. De tal manera que si seguimos creyendo, por un lado, que el chavismo no existe, que el chavismo se esfumó, que porque mi vecino una vez votó por Chávez y ya no lo hizo más, el chavismo está muriendo, no tienen idea de lo que pasa en el país. Por otro lado, si siguen creyendo que las personas van obligadas a las marchas, y no quiero decir con esto que alguna vez no haya podido suceder, pero cuando tú te infiltras, como yo lo he hecho, y una infiltración en positivo, en estas marchas que yo he ido recientemente, para poder ver con mis propios ojos a la gente, escucharla, conversar, sacarle información, conversar con los que están parados dentro de un local o una casa que se ve que no están sumados a ese movimiento político, sino que probablemente sea del contrario, y me le acerco y busco conversación y obtengo información. Cuando tú ves todo este mundo y lo analizas independientemente, de manera racional, tú te das cuenta el gran error que tenemos en la oposición al pretender evaluar al chavismo bajo una óptica de desinformación desinformada. Por eso les repito mucho el término de paradigma, con una cantidad de paradigmas totalmente alejados de la realidad, y que lo único que hacen es
dar un concepto desde la oposición con relación al chavismo completamente equivocado. Señores, el chavismo está en la calle. El chavismo sigue teniendo, esto es una data dura presentada por Luis Vicente León antes de las elecciones del 28 de julio, una semana antes. El chavismo sigue teniendo su piso duro de unos 5,5 millones de personas, de votos. Chavismo duro, entiendan por duro que esos votos son seguros, consecuentes, garantizados del chavismo. 5,5 millones. Estamos hablando por unas elecciones presidenciales. El comportamiento para estas próximas elecciones del 25 de mayo puede ser distinto. Pero sigue siendo un voto duro. Yo dudo que eso cambie, porque si habla de voto duro, el voto duro es como te dice el chavismo, yo no tengo por qué buscar más nada. Es un solo botón que yo voy a apretar arriba y el botón de votar abajo. Más nada. O sea, no tienes para dónde buscar otra alternativa porque están allí. Esos 5 millones están allí. Por eso, la inmensa mentira de María Machado de decir que el chavismo sacó 3,5 millones de votos en las elecciones del 28 de julio, ya ahí demuestra que es tan falso como el tiro en el motorizado que la llevaba el 9 de enero desde la marcha pírrica y ecléptica que tuvo en Chacao, o es tan falsa como la costilla fracturada, tan pote de humo como en la operación Guacamaya, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, el chavismo, yo lo he visto, no me lo he contado, está comprometido, el chavismo está en la calle. Puede que tenga una merma como puede tener cualquier agrupación política como la tiene la oposición, pero está muy bien organizado. Mientras tanto, seguimos creando falsas expectativas desde un liderazgo de la oposición, mostrando algo que no existe. ¿A qué me refiero? ¿Qué no existe en la oposición? Una oposición política. No existe, señores. Tú no puedes vencer al chavismo, al menos no como están ellos organizados, si sales con este circo con que salimos el 28 de julio y con lo que vamos a salir hasta el 25 de mayo. No lo vamos a ganar. La oposición, y aquí comienzo a lanzarle algunos tips, la oposición tiene que formar partidos políticos, pero tiene que agruparse. Yo veía estos días a un amigo que lo conozco hace muchos años y yo lo cito mucho, Víctor Manuel García, estrenando un partido político de derecha popular en las Mercedes. O sea, ¿qué carajo está haciendo Víctor Manuel García? Un partido político en las derecha. Y lo otro es, siguen creando células políticas, no son partidos políticos, células políticas para ver si consiguen un financiamiento de Zapatero o cualquiera de estos otros grupos que quieren aportar un grano de arena a la democracia venezolana, y lo que están buscando es cómo sobrevivir en el tiempo y en el espacio. Eso es lo que están haciendo la mayoría de los partidos, de esas células políticas de oposición. O sea, buscar dinero para, así como han vivido el alto liderazgo de la extrema derecha radical fascista, como han logrado vivir del dinero que le han dado, los pequeños partidos están haciendo lo mismo. Y lamento decir que en esto como que está involucrado gente como Capriles Radonsky, y todos los que están en este tinglado en estos momentos. Aquí el único partido que pareciera tener, o los dos únicos partidos que parecieran tener una semiestructura decente, es un Nuevo Tiempo regional allá en Maracaibo y la gente de Fuerza Vecinal. Pero aquí no hay unas plataformas políticas reales. Eso tienen que desaparecer, transformarlas en unas plataformas, salir con 4 grupos políticos. El que agrupe a la derecha, el que agrupe a la centroderecha, uno que agrupe a la centroizquierda que quiera estar en la oposición. Y cómo no, puede que debería surgir un grupo de extrema derecha o ultraderecha, pero que no sea fascista, neonaz, sino que tenga de verdad un planteamiento real, y dejar de jugar a los planteamientos mixtos que van como buscando engañar a las personas para conseguir votos. Entonces, sí, un grupo de derecha popular, ¿qué vaina es esa? ¿Qué vaina es esa? O sea, esos juegos de palabras para tratar de... O sea, pareciera que crean el proceso ideológico del grupo en función a, coño, ¿de dónde sacamos gente descontenta que nos permita ganar votos? No vale, ya basta de eso. O sea, tienen que deslastrarse de los egos en la oposición. Tienen que soltar la miseria, el buscar sumar financiamientos externos de miseria para ellos seguir viviendo, tener un curul en una asamblea nacional o un curul en una asamblea legislativa, o si acaso unos caldecitos, unas vainas de esas. Ya basta de eso, ya basta de eso. Sí, o sea, si aquí no se unen en grupos realmente consistentes, señor Jeremia, miren, les voy a decir una vaina, hasta los Tupamaros
hasta los Tupamaros están mejor organizados que cualquiera de estos partidos o estas células de la oposición. No saben lo que están haciendo. Y primero, si los que están en Venezuela lo único que oyen son los disparates de María Machado, señores, dejen de escuchar a María Machado, ya no oigan más a esa señora. Por favor, traten de surgir, de salir adelante, de superar todos estos errores que se han cometido. O, por otro lado, si pretendes estar desde afuera y opinar políticamente de nuestro país, no tienen puta idea de lo que está pasando aquí. Quiero mucho, le tengo mucho aprecio a Galletica Marilú, y en estos días tuvimos esta discusión, y Galletica, te lo vuelvo a decir, ustedes no tienen idea de lo que está pasando en Venezuela. Si millones de venezolanos no tienen idea de lo que pasa en Venezuela, ustedes que están afuera menos. Yo sí sé lo que pasa en Venezuela, no porque yo sea mejor que ustedes, para nada, no es eso, pero yo sí me involucro, yo sí voy aguas abajo. Yo en el 2012 y en el 2013 yo me involucré en el comando de campaña de Capriles Radonsky, pero sobre todo yo me involucré en el proceso electoral para saber si era verdad lo del fraude o no. Y señores, yo desde el 2013 lo vengo diciendo, nosotros no ganamos las elecciones, aquí no hubo fraude, aquí perdimos porque perdimos, y perdimos por una mínima diferencia en el caso de Maduro, y en el 2018 fue culpa de María Machado que no ganáramos las elecciones, porque como ella no podía ser la candidata, y creo que Leopoldo López tampoco, entonces no permitieron que hubiese elecciones, porque ellos saben que si gana otro distinto, la oposición, la presidencia de la República, ellos desaparecen, y en base a esa estrategia perversa, dijeron que en Venezuela había un presidente usurpador y nos llevaron por todo ese camino de desastre llamada la salida y el gobierno de transición y Juan Guaidó y toda esa vaina. Eso fue un error horroroso, un error que yo incluso aplaudí. Yo creía en esa mentira, y porque precisamente tuve que llevarme ese coñazo de frente que yo dije, aquí las vainas están haciéndose mal y ya yo no puedo seguir escuchando a estos desgraciados. Entonces, señores, esa gente está organizada y nosotros no existe, porque lo peor de todo es que Estados Unidos, después de la salida de todos estos errores, obligó a María Machado y a la oposición que ella maneja a buscar una salida democrática. Ellos la obligaron. Ellos. ¿Por qué razón? Es el embajador de Estados Unidos en Venezuela, que se encontraba o que se encuentra o se encontraba para ese momento en Colombia. ¿Por qué es él el que lanza la información pública de que María Machado se estaba presentando en el TSJ a pedir la revisión de su caso? ¿Por qué es el embajador de los Estados Unidos? Ese fue un mensaje clarísimo. Los Estados Unidos apoyan a Venezuela en salidas democráticas, no en salidas distintas a las democráticas. Al menos una de sus ramas, porque sabemos que Estados Unidos se manejan de muchas maneras y tiene diferentes cabezas ese dragón. Pero la más importante que ha apostado siempre ha sido esa. Así como Bromfield en algún momento dijo, lo que pasa es que la señora María Machado lo que quiere es que nosotros la coloquemos en la presidencia sin ella hacer nada. Y no, eso no va a pasar. Entonces, ellas la obligaron a este proceso electoral. Y ahí voy con ¿por qué les digo todo? ¿Por qué les recuerdo todo esto? Porque les dieron miles de millones de dólares. Una de las cosas que yo decía, pero ¿cómo va la oposición a salir adelante si esta gente no tiene dinero y el gobierno no les ayuda con financiamiento de los partidos políticos como existía anteriormente? Señores, sí tuvieron el dinero, porque se los dieron Estados Unidos, se lo dieron partidos políticos de derecha del exterior, se lo dieron a través de otras ayudas que llamaron económicas. Manejaron una fortuna inmensa que les hubiera permitido construir una estructura de verdad organizativa, política organizativa, partidista organizativa, con procesos de formación de gente. Y no lo hicieron, se cogieron los reales, se cogieron los reales. Entre ellos, María Machado. Pero si Lilian Tintori, Leopoldo López recibieron dinero, tanta gente recibió dinero y María Machado siempre estaba con ellos. Súmate directamente recibió dinero. Hasta para las primarias, Súmate recibió dinero. Hasta para eso Estados Unidos le dio dinero a Venezuela para que ordenara su pea política. Y no se cogieron eso, la mayoría de esos reales. Entonces, ¿cómo coño quieres tú que tengas unos procesos de formación, de crear mandos de diferentes más bajos, medios y altos, políticamente formados, si no utilizaste los reales? ¿Cómo formas una estructura política en un país sin dinero? Pero no porque no tenían los reales, lo tenían, pero se los cogieron. De tal manera que aquí hay que formar estructuras de base, con estructuras empresariales, ¿sabes? O sea, organizado con coach de políticos, con coach de desarrollo, con coach de inteligencia emocional, con coach de inteligencia empresarial, que nos ayuden a montar una estructura política en oposición. De lo contrario, el chavismo seguirá ganando y la oposición seguirá diciendo que fueron objetos de fraude. Si ustedes se lo quieren creer, allá ustedes. Son bien bolsas si se los creen. Pero aquí, la oposición, el 28 de julio, no ganó ninguna elecciones. Y les molestará muchísimo a muchos opositores que se los digan. Y no va a haber una salida distinta
a la que está planteada. Aquí no va a venir el bolsa de Wilmer Azuaje con los marines a sacar a Maduro de esta vaina. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. Epa mi llave, te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora.